Sí, yo creo que podemos empezar. Eh, las invito a todos, todas, a que en la medida de lo posible pudieran activar desde ahora su video, por cierto, porque ya se me ve muy oscuro. La idea es que pues, podamos tener también un poquito de contacto visual y siempre es más fácil, créanme que hace una diferencia tener las caras de ustedes o no tenerlas. Si se puede, yo lo agradecería y me puedo imaginar que en realidad todos lo agradeceremos para tratar de tener ahí un mayor contacto. Yo me congratulo, independientemente del asunto de la pandemia, yo me congratulo de que tengamos esta posibilidad de algunas sesiones eh, vía remota, pero en vivo. Más allá también de que la maestría ha sido y seguirá siendo en línea, digamos, ahora tendríamos que distinguir entre sincrónico y asincrónico, pues sí, asincrónica, pero yo creo que caen bien al menos un par de espacios, hablando de la parte que me toca a mí compartir con ustedes, en donde podamos estar frente a frente. Y en ese sentido, pues, bienvenida la oportunidad tecnológica de poder hacerlo. Y la idea es que entonces le saquemos el máximo jugo posible en términos precisamente de interacción directa, ¿no? Esa interacción directa eh, la estoy pensando no nada más por la oportunidad tecnológica que tenemos, sino por la eh, oportunidad real o la circunstancia real de poder intercambiar aquí algunos puntos de vista de manera inmediata, ¿no? Que es algo que haremos hoy y el próximo lunes, que habrán visto, está prevista una sesión segunda igual que la de ahora, dos sesiones iguales o parecidas, un par de horas, al arranque esta de la segunda unidad y la otra, digamos, cuando estemos en medio. Entonces, yo tengo previsto, pero también es muy importante ahí cómo se monten ustedes, que pudiéramos hoy, eh, digamos, en principio tener una entrada tanto temática, conceptual, como en cierta forma funcional a lo que está previsto para la segunda unidad, segunda parte del módulo. Y la sesión de la semana próxima, que fuera un poco recoger, recapitular algunas de las cosas de esta primera, digamos, de este primer bloque y abrir también, ayudar a entrar eh, en el contexto y en los temas, la problemática que se va a ver en la segunda semana, ¿no? Entonces, digamos, ahorita arrancamos y en la otra recogemos un poquito y relanzamos para la segunda parte de la unidad. Y yo tengo prevista aquí algunas cuestiones de panorámica de lo que toca ver aquí, pero también está pensado que ustedes puedan tener algún tipo de participación, ¿no? De retroalimentación. Eh, Habría en principio tres grandes secciones para estos minutos que tenemos hoy. Por un lado, una primera parte de unos 20 minutos por mi parte, más las aportaciones que ustedes puedan tener, que recoja, enlace lo que se vio en la primera unidad en términos fundamentalmente conceptuales y que nos sirva entonces como puente para lo que vamos a empezar a ver. Luego una segunda
un segundo tiempo, un segundo momento para tratar de plantear de mi parte una visión panorámica de cómo está pensada la forma de acercamiento temático en esta segunda unidad, una visión conjunta de las categorías más importantes, la idea, cómo está prevista, incluso conectando un poquito con cada una de las lecturas que ustedes se van a encontrar en la unidad, o sea, habrán encontrado ya, porque ustedes vieron que esto lo abrimos ya desde el viernes pasado. A eso le dedicaríamos la mayor parte de la sesión, a esta panorámica. Y luego una última parte de unos 20 minutos más, lo que ustedes también retroalimentaran o requirieran, de carácter mucho más organizativo, más en relación a las actividades que están previstas que ustedes tengan y en donde me parece muy importante que ahorita quedara ya todo muy visible, muy claro. Este es el momento de que todo se deje bien hablado y establecido y que no haya cosas ahí sin aclararse. Entonces, hacia el final dejar un espacio para eso y yo creo que con eso vamos a llenar y hasta nos pueden eventualmente faltar minutos. Antes de empezar, no sé si ya hubiera ahí algún comentario por parte de ustedes. Bueno, está siempre, claro, la opción del chat para cosas puntuales que pudieran salir sobre la marcha. Si creen que vale más la pena plantearlo de manera directa, pues lo podemos hacer con confianza, siéntanse en la confianza de que esto pueda ser pues muy de ida y vuelta, ¿no? Muy puntual, muy informal, no pasa nada. Pero, y sobre todo, creo que puede servir mucho si se va nutriendo lo que se platique con impresiones que ustedes hayan tenido ya, por ejemplo, de la primera unidad o incluso de la semana introductoria, en este caso se llamó. Si son cosas puntuales, creo que las podemos ir eventualmente manejando en el momento. Si son ya intervenciones mayores, denme chance entonces de terminar cada uno de los bloques y ahí ya las podemos circular, ¿no? No nada más conmigo, sino entre ustedes mismos seguramente puede haber intercambio de opiniones. Entonces, miren, tengo aquí pues en realidad una corta presentación, más de carácter indicativo, pero que puede irnos sirviendo y voy a compartir entonces la pantalla para ir ahí remarcando algunas cosas. Ahí está ya, ¿no? Sí, sí se ve. Ya se ve, ok. Déjenme ahora nomás asegurarme. Esto también se vea. El chat. Bueno. Ahí estamos. Esta segunda unidad, entonces, habrán ustedes visto, está dedicada a los procesos sociopolíticos de construcción de la sustentabilidad, así se llama. Y pues yo creo que ahí vale la pena enfatizar dos cosas. Por un lado, lo que se refiere a procesos, es decir, la idea de un poco más dinámica, temporal, pero al mismo tiempo sujeta a vaivenes que implica el proceso
que implica, bueno, eso es redundante, que implica una agenda, la atención de problemas que tengan que ver con la sustentabilidad. La segunda parte, el segundo aspecto que me gustaría remarcar ahí es, hablamos de construcción de la sustentabilidad, como en general sucede cuando se utiliza la palabra sustentabilidad, sustentable, y como en general habrá sucedido a lo largo de la maestría, casi siempre centrada en la parte ambiental, de la sustentabilidad ambiental, pero que evidentemente tenemos siempre que pensarla en términos del vínculo también con la dimensión social y económica de la sustentabilidad. Como en este caso el énfasis está en lo político, entonces digamos es el proceso político, la agenda política, la problemática política, la politización y la ejecución en términos de políticas también y de acciones de aspectos que tengan como interés en lo ambiental, en lo económico, en lo social, criterios, prioridades, problemas de la sustentabilidad, ¿no? En la primera unidad pudiéramos quizás comparativamente decir que el planteamiento era un poco más estático y en algún sentido quizás más conceptual, ¿no? Arrancaron ustedes de categorías genéricas básicas pues de la política, de la ciencia política. En este caso, el énfasis está más en el proceso, y ese proceso nos va a llevar, por un lado, a la revisión de los problemas, lo que en la primera unidad eran problemas públicos, ¿no? Bueno, los problemas públicos relacionados con la sustentabilidad en su definición, y por otra parte en los problemas del aterrizaje, de la ejecución, aunque no nos vamos a detener tanto, digamos, en la operatividad, sino más en la parte que tiene que ver con el diseño, la planeación, la evaluación y la consistencia que pueda haber en el establecimiento de una agenda y de sus respectivas políticas, ¿no? Entonces, planteo primero lo que entendería yo que está en este momento ya en el radar de todos ustedes, porque formaría parte de lo que se vio en la primera unidad. Una idea, por un lado, digamos, una primera estación relacionada con la definición de un problema público, ¿no? ¿Qué es un problema público? ¿Cómo se define un problema público? Los problemas de la definición de un problema público y la doble dimensión relacionada con esto, que estaría expresada aquí del lado izquierdo, por un lado en términos de relaciones de poder, y las relaciones de poder centradas en términos de lo que en el lenguaje anglosajón es politics, ¿no? La política en singular, una categoría estrictamente relacionada con poder, relaciones de poder, eh, intereses, rejuego, capacidad de incidencia, etcétera. Y una segunda dimensión que plantea en su texto que tiene usted revisaron, Manuel Canto, de relaciones de gobierno, y más entonces lo que se refiere a las políticas en plural, o que en inglés sería policies, ¿no? O sea, más relacionadas con llevar a cabo las cosas que antes, en términos de la política, a través de las relaciones de poder que se hayan establecido,
implican una definición, una identificación, una acotación, un desplazamiento de un problema público hacia otro. Esa primera parte es entonces la definición de lo que interesaría atender, ¿no? Y cómo puede algo convertirse en un problema de interés público, de relevancia pública, que ameritaría entonces algún tipo de acción. Esa es la segunda parte, en este caso el segundo globito que hemos remarcado, los cursos de acción para la solución de ese problema público. Y esto es lo que muchas veces, ya en la lógica de los términos de las últimas décadas, que ustedes supongo revisaron con el texto de Luis Aguilar y de Montesinos y algunos otros, lo que quiere decir, o digamos lo que se conformó como la corriente del análisis de las políticas públicas. Bueno, y con Parsons creo que también lo revisaron. Entonces, ahí estamos ya en el terreno de las políticas, en plural, las políticas públicas, y tal como lo define también en el texto Manuel Canto, unas políticas públicas que atenderían a demandas sociales fundamentalmente centradas en, por un lado, criterios de eficiencia, es decir, de racionalidad en la atención de esos problemas públicos, traducidos entonces en políticas públicas, y por otro lado, demandas relacionadas con democracia, o sea, las posibilidades de participación, de involucramiento de actores relevantes en la definición de esas políticas públicas, como también se habrá revisado probablemente. Ahí hay un asunto que tiene que ver con cómo se ha ido también enfatizando en los últimos tiempos el proceso de incorporación de agentes no gubernamentales en las políticas públicas, en su definición. Esto último tendría que ver con el globito de acá abajo, que en este caso, digamos, va de abajo hacia arriba, que recoge el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza entendida como la dirección efectiva de la sociedad en la atención de ciertos problemas que se consideran públicos y en donde entonces el tema es de, por un lado, el gobierno, ciertamente, hablamos de que el gobierno ineludiblemente tendría que un papel que jugar en el diseño y en la ejecución de las políticas, pero no solo gobierno, sino también sociedad. Y el tema de gobernanza, hay por ahí una distinción conceptual que probablemente ustedes vieron de diferenciación entre gobernanza y gobernabilidad, nos lleva a la idea de un componente importante también de la sociedad en ese proceso y donde entonces el tema de la incidencia en, por un lado, la definición del problema público, pero también en la construcción de la agenda, el aterrizaje de las políticas públicas, es importante. Entonces, ahí hay un tema de cómo las políticas públicas se convierten efectivamente en acciones que resuelvan, atiendan, encaucen problemas públicos, ¿no? El tema de la gobernanza, pues supongo lo habrán visto, supone mucha importancia. Supongo, de hecho, que es algo que para ustedes también ha sido en muchos casos objeto de interés, cercanía, incluso quizás en experiencia práctica directa al margen de la maestría. Y en este contexto, la gobernanza entonces sería una categoría que nos ayudaría a entender no solo el tema
de qué se vuelve relevante, qué es importante, sino cómo se logra que efectivamente tenga respuesta, ¿no? Y esto es un tema que tiene que ver ciertamente con criterios de ejecución, tiene que ver también con posibilidades de involucramiento de actores múltiples, por ejemplo, para el asunto de rendición de cuentas. Y en muchos casos, como componente central, está el tema mismo de la, digamos, quién participa, quiénes participan en la ejecución, a qué actores forman parte de una política pública y cómo hay posibilidades de entrada y de salida de distintos actores en esas políticas. Si nos centramos de cualquier manera en el terreno aquí intermedio, digamos, en lo que se refiere a las políticas públicas, tendríamos, y pensando mucho en la parte, por un lado, digamos, el aterrizaje de un problema público en términos tales que se lleve a cabo, tendríamos entonces, visto ahora, digamos, en un sentido horizontal, de izquierda a derecha, la necesidad de que esas políticas públicas se aterrizaran en programas, en líneas concretas, programáticas, que supongan de manera mucho más puntual, más específica, los cursos de acción para la solución de ese problema público. Y los programas, a su vez, necesitarían aterrizarse en proyectos, ¿no? En términos, entonces, de una agenda, aquí entraría ya el término de la agenda que va a ser importante en esta, así como está concebida esta segunda unidad, pues la agenda tiene que tener expresión en programas y los programas en proyectos. Si pensamos en términos del ciclo, del ciclo de las políticas, lo que tenemos ahora del lado izquierdo, de alguna manera todo esto supondría un proceso de definición de agenda, o sea, qué es lo que se quiere hacer, lo que se definió como relevante y que se pretende ejecutar, una parte de análisis, ¿no? Estoy otra vez tomando las categorías que propone Manuel Canto, procesos de decisión, un proceso de implementación, digamos, la parte realmente de ejecución, y finalmente esto requeriría también algún proceso de retroalimentación, o sea, la evaluación, que tendrían entonces un doble carácter de político y técnico, donde, sin embargo, en términos, digamos, de cómo lo estamos planteando aquí, y otra vez centrándonos en este espacio intermedio de las políticas públicas, en alguna medida podríamos, simplificadamente hablando, claro, decir que en realidad, en la medida en que nos vamos moviendo hacia la definición de programas, proyectos y estos distintos momentos de las políticas públicas, en alguna medida pudiéramos decir que está tomando un lugar más importante el componente técnico en relación al componente político, que no es que lo podamos separar, que no es tampoco que deje nunca de haber lo uno o lo otro, pero en cierta forma, sobre todo si hablamos del paso de las políticas a los programas, de los programas a los proyectos
todo lo que implica definir metas, asignar recursos, la parte misma ejecutiva, etcétera, requiere también un componente técnico, ¿no? que complemente y en algún momento puede incluso llegar a hacer que quede o se pueda volver marginal, lo cual tampoco es correcto, pero en la ejecución puede pasar que la parte política queda un poco a un lado. ¿Qué querría yo enfatizar aquí? Que hay ciertamente en todo esto, lo que forma parte en realidad del módulo, ¿no? El tema político de la sustentabilidad, hay siempre, claro, un aspecto que está estrictamente en ese terreno de la política en singular, ¿no? Y de las relaciones del poder y de cómo se determinan quién incide respondiendo a qué intereses, con qué grado de consenso, a partir de qué nivel de información, escuchando a quiénes, etcétera. Siempre hay esa parte estrictamente política que no podemos dejar de lado y que por supuesto juega un papel central. Pero también hay ciertamente una parte relevante que tiene que ver con el hecho de que lo que se define como relevante se ejecute y funcione, ¿no? Que tenga resultados, que tenga impacto, y en este sentido hay también aspectos más técnicos. No pensarlo en términos tecnócratas, reduccionistas, pero sí en un sentido de que también importa que las cosas puedan aterrizarse, tener una expresión concreta, tener la capacidad de llevarse a cabo y funcionar, ¿no? Esa parte que tiene que ver con los programas, los proyectos, la definición de la agenda, el aterrizaje, la ejecución misma, va a estar más en el centro en este caso, en la segunda unidad de lo que estuvo en la primera. Y de alguna manera ese es el énfasis. Centrándonos sobre todo, creo que lo dijimos la sesión que tuvimos hace una semana, centrándonos en este caso de la unidad 2, más en la parte que viene, también simplificadamente hablando, de arriba a abajo, y en la tercera unidad el énfasis va a ser al revés, más de abajo a arriba, digamos, en lo que tiene que ver con la incidencia de en procesos de ejecución de políticas y incluso de identificación de problemas públicos a través de actores directamente involucrados, fundamentalmente actores locales, actores sociales, extragubernamentales. Aquí, de alguna manera, le vamos a dar un peso más fuerte a la participación de gobiernos, de organismos internacionales que inciden en la construcción o que participan en la construcción de la agenda, la identificación de programas, el aterrizaje de proyectos. Que no quiere decir, y eso sí me parece importante que lo tuviéramos ahora en la cabeza, que no deberían incidir otro tipo de actores también en este proceso, ¿no? Porque remitiéndonos otra vez a la idea de gobernanza, en realidad estamos hablando de que en ese proceso de dirección efectiva, y de acuerdo también a lo que en procesos, digamos, históricamente observables de mayor globalización, de mayor complejidad de muchos de los problemas, de una mayor sofisticación de las sociedades y mayor necesidad de participación social, pues en realidad no es nada más el gobierno, ¿no? Digamos, es gobierno y sociedad en una dirección efectiva para que las cosas funcionen. Entonces, sí le vamos a dar un espacio, y eso sería lo que viene la semana próxima, de lo cual hoy no vamos a hablar todavía tanto, a el papel de otros actores extragubernamentales, si bien eso con mucha más fuerza se revisará ya en la unidad 3.
es decir, pasando estas dos semanas. Bueno, esta era la idea, digamos, de enlace que quería yo hacer en relación a lo que hasta ahorita se vio, digamos, poner un poco en contexto el bloque que nos toca arrancar, la unidad que vamos a arrancar. Y ya después quisiera yo que vayamos viendo con un poco más de detalle lo que específicamente se refiere a esta unidad. Pero antes de eso, creo que este sería un primer momento en que valdría la pena abrir a la participación de ustedes, porque eventualmente aquí hay cosas que pueden ser enriquecedoras de lo que acabamos de hablar y para lo que viene después. Entonces, no sé quién quisiera intervenir en este momento. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Claudia. Hola, buen día. Nada más si pudieras como, por ejemplo, para mí todavía no he aterrizado mucho la diferencia en esto de las agendas, agenda pública y agenda gubernamental. Y pues para mí sería una duda antes como de seguir en nuevos conceptos, si pudieras dar ahí como Bien, algunos otros muy bien. ejemplos. Sí. Muy bien, buen momento creo para eso. Hablar de agenda gubernamental es la agenda del gobierno, obvio, y es entonces, digamos, la parte de lo que puede provenir en la definición de cómo atender lo que se identifica como un problema público desde la agenda de gobierno, ¿no? Pero lo público no es que necesariamente esté recogido por el gobierno, o la forma en que se atienda no necesariamente es la forma en que exclusivamente el gobierno lo puede ver. Digamos que la agenda gubernamental, uno pensaría que debe recoger la agenda pública, pero por un lado puede ser que no se recoja tal cual, y por otro lado, en la agenda pública puede haber cosas que supongan la participación no gubernamental, también de otros actores. Y esa parte tiene que quedar recogida en la agenda, ¿no? Si la agenda es un qué hacer, el qué hacer, evidentemente, cuando hablamos de asuntos de interés público, supone la intervención del Estado y como parte de este el gobierno, entonces ahí hay una agenda gubernamental digamos, definida por el gobierno y o que supone acciones del gobierno. Pero, por otro lado, en el proceso mismo de definición, puede haber otros actores que digan esto es de interés público, tiene que ser parte de la agenda y que no son ellos actores gubernamentales y que sin embargo estarían buscando incidir. Y del otro lado también hay una parte de esa agenda que atendería problemas públicos que no va a ser ejecutada, no se pretende que sea ejecutada por el gobierno, pero sí por otros actores de la sociedad. En ese sentido, la agenda pública puede ser más amplia que la agenda gubernamental. En general es más amplia que la agenda gubernamental. Digamos, el espacio en donde pueden incidir, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, que en general asumimos, juegan, digamos, organizaciones de la sociedad civil, digo ahorita términos así un poco vagos quizás, que participan en un tema que en algo que se considera un problema público, por ejemplo, el tema de el uso sustentable del agua o de los recursos hídricos. Eso es un problema público. Hoy en día en México, por ejemplo, y yo pienso que prácticamente en cualquier parte del mundo, es claro que eso es un tema que pudiera llamarse un problema público y que por lo tanto debería ser
debería encontrar salida en la agenda pública. Pero en esa agenda pública, en donde hay claramente una función importante al gobierno, y entonces agenda gubernamental, también hay muchas otras cosas que son extragubernamentales, en donde sería importante otro tipo de involucramiento. En la agenda política que tiene que ver con el agua, por ejemplo, importan mucho los usuarios, los distintos tipos de usuarios. Usuarios de agua de riego, usuarios de agua doméstica, eh, hay distintas, incluso hay organismos paraestatales que no necesariamente son propiamente gubernamentales. Hay un complejo ahí de actores que tienen que ver con la parte más técnica del manejo del agua, soluciones tecnológicas para el manejo del agua. En fin, hay un montón de actores que coadyuvan en la agenda pública del uso sustentable del agua y que supone agenda gubernamental, pero también supone otro tipo de acciones, de definiciones, de procesos, de involucramiento de diferentes sectores o de distintos actores, y que es parte de la agenda pública. Pública en el sentido de que tiene que ver con un problema público, que es de interés público, y entonces mucho más allá de lo que es gubernamental, ¿no? Al gobierno le corresponde necesariamente un papel en la agenda pública, pues sí, digo, salvo que estuviéramos en un contexto anárquico donde alguien hablara, planteara la desaparición del Estado, ¿no? Pero si no, estamos hablando de que al gobierno claramente le corresponde organizar y ejecutar una parte de eso, central, canalizar recursos públicos para la atención de eso. Hay funciones de regulación, hay funciones de planeación, hay funciones de evaluación dentro del propio gobierno que tiene que atender y sobre los cuales también, evidentemente, la sociedad en sus distintas formas, los órganos de representación que existen, etcétera, debería participar, pero además también hay acciones extragubernamentales que forman parte de una agenda pública, ¿no? No sé si con eso quedó un poco más claro lo que comentabas, Claudia. Sí, muchas gracias. Lo que yo, bueno, no sé, entiendo es que puede ser que una agenda pública pues lleva un proceso quizás largo o de qué depende a que transite a la agenda gubernamental, ¿no? O es un ir y venir. Este, Sí, yo diría que es un ir y venir. O sea, hay temas de interés público que no logran entrar, por ejemplo, o no logran entrar plenamente en una agenda gubernamental, ¿no? Claro que el proceso mismo de la definición de la agenda pública puede ser un poco vago, un poco difuso. O sea, ¿cuándo se vuelve un tema de interés realmente público? ¿No? Que tiene que ver con la definición del problema público y luego entonces su traducción en una agenda. La agenda tendría más que ver ya con qué cosas hay que hacer, ¿no? Hay un problema que se identifica como público, hay algo que hacer y la agenda entonces es qué cosas hay que hacer. Pero ese qué cosas hay que hacer puede ser ciertamente que en un primer momento no alcance a, digamos, no se recojan por completo como parte de una agenda gubernamental. Si de veras es un problema público, es decir, si de veras está haciendo algo que en la sociedad se perciba como de interés, necesariamente tendría que acabar entrando en la agenda gubernamental. Aunque pueda ser que por cuestiones de cómo esté funcionando el gobierno, de lejanía con la sociedad, de intereses creados, etcétera, el gobierno puede ser un poco refractario a incorporarlo o a incorporarla cabalmente. Podrías entonces quizás decir que la agenda gubernamental no está siendo suficiente para atender un problema público, es decir, para recoger lo que le toca de la agenda pública en su atención, ¿no? Pero el problema muchas veces también es que
un poco al revés. Puede haber una agenda gubernamental que recoja, entre comillas, digamos, un problema que se considere público y en donde, sin embargo, no se esté recogiendo de forma tal que realmente sea lo que es de interés público. Digamos, que la agenda gubernamental quede un poco, digamos, que esa agenda gubernamental ocupe un espacio demasiado grande en términos de lo que es la agenda pública, y lo cual de alguna manera puede limitar la posibilidad de atención real y efectiva de lo que se considera un problema público, ¿no? Por ejemplo, en términos, otra vez, el tema del agua. Si el tema del agua a nivel de programas de gobierno es un tema, por ejemplo, algo que estamos viendo con mucha frecuencia, es un tema más centrado en el suministro estrictamente técnico a partir de criterios de asignación que no consideren los distintos actores, las distintas necesidades y la capacidad, además de que el agua, digamos, el uso sustentable del agua. Entonces, probablemente la agenda gubernamental está yendo por una dirección distinta de lo que la agenda pública de la gestión sustentable del agua hoy en día requeriría, ¿no? Es, por cierto, un tema de mucha actualidad en el contexto mexicano, donde se está otra vez hablando de una nueva ley general de aguas, ¿no? Y hay iniciativas de ahí. Y hubo hace unos años una iniciativa que no se estaba percibiendo como que estuviera recogiendo realmente la percepción de una parte importante de la sociedad con respecto al tema del agua. Parecía que había una agenda gubernamental para reformar la legislación principal en materia de recursos hídricos, pero como que no era exactamente la agenda pública del agua y se tuvo que parar. Bueno, ¿habría algo más o nos vamos a la segunda parte? O sea, un poco planteamiento de cómo viene la idea de los contenidos, las categorías centrales de esta segunda unidad. ¿Alguien más? Yo tengo, retomando un poquito lo de la agenda pública y demás, Sí. entonces, ¿Tienes cámara, Diana? Perdón, sí, no los veo y es un poco más abstracto. aquí estoy. Hola. Entonces, se podría decir que la agenda pública nace de las demandas de actores sociales e incluso de actores a nivel local y me imagino que hasta internacional, ¿no? Ayer que estaba realizando mi trabajo, mi problema público lo centré en la falta de oportunidades en el sector laboral para los jóvenes. Entonces, estaba viendo que la Organización Internacional del Trabajo, la ONU y demás tienen diferentes agendas de ellos, o sea, que ellos mismos sacan, donde contemplan, ¿no? Que a la juventud se le dé como un trabajo digno, bien pagado, demás, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Sí, bueno, yo lo que puse fue que, bueno, estaba tanto en la agenda pública a nivel internacional como a nivel nacional y como a nivel local, ¿no? Municipal, porque justo las iniciativas agroproductivas que estoy siguiendo surgen de esta problemática, ¿no? De que los chicos querían autoempleo porque no tenían, o sea, no, en ningún lugar podían, no encontraban un trabajo de lo que habían estudiado y que se les pagara bien, ¿no? Entonces yo puse, o más bien pensé, que quizá esto dio paso, o sea, estas iniciativas que surgen de varios lados, impulsan para que el gobierno lo tome dentro de su agenda gubernamental, o sea, como a lo mejor es más probable que si varios actores están impulsando o presionando un problema que ellos creen importante, sea más fácil, es lo que entiendo, que sea más fácil que el gobierno lo retome dentro de sus objetivos de agenda gubernamental. Y y entonces me pregunto, ¿no? Como, bueno, hay muchos casos de estudio y creo que algunos de mis compañeros donde a lo mejor
el problema que ellos identificaban, no, la comunidad todavía no lo identificaba, ¿no? Entonces, Sí. supongo que en esos casos, eso no quiere decir que no tenga detrás un problema público, no sé, me imagino algo ambiental, por ejemplo, que dentro de una comunidad ya no se reconoce, pero a lo mejor mmm, el problema ya está en otras dimensiones, ¿no? A lo mejor si se busca ya hay como algunos otros detonantes, ¿no? Que te estén marcando como alerta de que ahí está. Y pienso mucho que en el caso ambiental, pues tú dijiste ahorita intereses creados, ¿no? ¿Qué tanto se puede manipular para que exista o no exista esta presión, ¿no? Para como opacar un poco la presión respecto a algunos temas de interés público que no permitan que se llegue a la agenda, que no se tome como en la agenda gubernamental acciones para solucionarlo. No sé si fue como un comentario, pregunta. Sí, sí, no, bien, me parece bien pertinente, bien interesante. Yo creo que de alguna manera lo que estás tú diciendo, remarcando, es ese proceso en los dos sentidos, digamos, simplificado a través de abajo para arriba, ¿no? Digamos, donde la sociedad, la sociedad sin abstracto, diría el observador del pueblo, identifica un problema, lo puede traducir, acotar y tiene además la posibilidad de incidir para que forme parte de la agenda pública. Pero también está el otro proceso que suele ser muy importante de arriba abajo, digámoslo así. Porque al final de cuentas, sea como sea, un gobierno tiene como función atender problemas públicos, dar respuesta y entonces definir una agenda pública. Y a veces tiene más elementos para hacerlo, está dedicado a eso, hay recursos para eso, ¿no? A veces tiene más información para eso. Y tenemos ciertamente también ahora, si lo vemos en, digamos, niveles de agregación, como tú lo planteaste, internacional, nacional, o local o subnacional, tenemos ahora en realidad, y en términos ambientales es muy importante, también un tercer nivel que muchas veces es digamos, no gubernamental, pero es internacional, ¿no? O la esfera de lo internacional, digamos, de la diplomacia ambiental, ¿no? Que también inciden en la formación de agenda. No puedo decir que no. ¿Qué tanto, por ejemplo, sea como sea, y con los terminajos que solemos utilizar hoy en día, que si la sustentabilidad, que si la resiliencia, que si no sé qué, qué tanto, a su vez, en el caso mexicano, por ejemplo, latinoamericano, incluso llegó como resultado de discusiones en la agenda internacional, pues yo creo que tiene una contribución, ¿no? Si eso a su vez engancha, refleja o no los problemas de una cierta sociedad, eso es otra historia, pero ciertamente hay también construcción de la agenda a nivel internacional o incidencia. Entonces, las tres forman parte, las tres dimensiones espaciales, digamos, las tres esferas, formaría parte de eso. Yo creo que tan limitado es decir que los gobiernos no participan en ese proceso, como lo sería decir que todo tiene que ser estrictamente un proceso de identificación de problemas, de definición y de traducción en políticas públicas que se define estrictamente a nivel de gobierno. Porque está ese otro tema de la posibilidad de incidencia, digamos, de abajo arriba, ¿no? que lo tendremos aquí gráficamente, pero en donde eso no quiere decir que la única fuente que nutre el aterrizaje en forma de políticas públicas para atender problemas públicos sea este de acá abajo. O sea, evidentemente, también están aquí estas flechitas, ustedes lo ven, ¿no? Y lo que está aquí, que sería como lo que decía Manuel Canto, la atención de demandas públicas, ¿no?
La atención de demandas puede ser que la recoja el propio gobierno, puede ser que la tenga que estar ganando, presionando, peleando, a veces hasta muertos cuesta, la sociedad civil, ¿no? O sea, todos, por ejemplo, la agenda ambiental, todos los activistas muertos son activistas que muchas veces en realidad están peleando un problema puntual en términos geográficos, pero que ese problema puede corresponder a algo que es de interés público, o de interés público local, o de interés público en escala mayor, y que tendría que ser parte de esa agenda política, de agenda pública, ¿no? Entonces, yo diría, es importante pensar en esas distintas fuentes y distintos canales, tanto lo que viene de abajo arriba como lo que puede venir de arriba para abajo. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Bueno, vámonos entonces a la segunda parte. Lo que pretendo yo aquí es simplemente sembrar el panorama de lo que ustedes van a ir encontrando en estos días en la medida en que vayan acercándose a los contenidos de la unidad 2. Esto es la visión de conjunto. Esta misma laminita la comentamos cuando se abrió el trimestre. En la unidad 2 son dos los objetivos que planteamos y que tienen ustedes del lado izquierdo de la pantalla. Por un lado, identificar y analizar las agendas, 1, y estrategias, 2, en materia de sustentabilidad, propuestas, aquí viene una parte de lo que decía ahorita Diana, por organismos internacionales y por los gobiernos, ¿no? Entonces, más en una lógica, digamos, por decirlo de algún modo, de arriba a abajo. ¿Cómo inciden? ¿Qué se discute? ¿Qué elementos tienen que ver con la agenda, la construcción de una agenda de sustentabilidad surgida del ámbito internacional, de los organismos internacionales, digamos, la institucionalidad internacional, la diplomacia ambiental, los organismos internacionales, multilaterales, y por otro lado, los gobiernos. Y claro, hay gobiernos nacionales, hay gobiernos subnacionales, en el contexto mexicano estatales y luego municipales. Nos vamos a detener un poco más en los nacionales, pero no perder de vista también que hay gobiernos locales, claramente. Y entonces analizar esas agendas y cómo se plantea también eso algunas veces en términos ya de estrategias, ¿no? O sea, pensando en términos de lo que estaba en la lámina anterior, más el paso de agendas a estrategias, a programas, a proyectos. Eso a su vez está previsto a través de dos segmentos. Hay dos elementos, dos tipos de contenidos que están previstos, o dos temas. Uno o dos problemas. Uno, el de la complejidad política en la instrumentación de esa agenda por la sustentabilidad, que es enfatizar el hecho de que hay una complejidad inherente a la construcción de la agenda. Una complejidad que tiene que ver con la multiplicidad de actores, que tiene que ver con, evidentemente, la dimensión política singular relacionada con el poder, con los intereses, con el acomodo de temas dentro de algo que tenga una expresión concreta para su solución, digamos, en políticas públicas. Hay una complejidad que tiene que ver incluso, en este caso, con la propia sofisticación que la sustentabilidad tiene, ¿no? Por ejemplo, los problemas que tienen que ver con insuficiencia de conocimiento
completo sobre algunos de los procesos que se viven, ¿no? El tema de saber exactamente qué está pasando. Si hablamos del cambio climático, por ejemplo, podemos decir que hoy en día, en una buena medida, la ausencia o el problema del conocimiento sobre el fenómeno del calentamiento global y sus implicaciones, el cambio climático, está relativamente resuelto, pero llevó más o menos 20 años poder llegar a eso, ¿no? Hasta que se pudiera monitorear, asignar recursos, pero además construir una capacidad científico-técnica y que tuviera reconocimiento relativamente amplio como un conocimiento válido de lo que está pasando con el problema del cambio climático. Eso fácil se llevó 2, 3 décadas, ¿no? Porque no se sabía exactamente qué estaba pasando, porque había cosas sueltas, y porque luego había quien decía, bueno, eso lo dice un científico por ahí, pero también hay otros que dicen otra cosa. Y aún así hoy tenemos a Donald Trump diciendo que el cambio climático no existe, ¿no? Pero ya él en este momento queda como un actor, digamos, que está negando algo que ya tiene soporte científico, técnico, hay información, ¿no? Bueno, y todavía aún así nos movemos en escenarios de probabilidad, de riesgo, cosas que no sabemos exactamente cuándo y cómo van a ocurrir. Es un ejemplo de la complejidad que tiene la sustentabilidad en términos de conocimiento, pero también evidentemente hay otros niveles de complejidad que dificultan la construcción de la agenda y luego el aterrizaje mismo de esa agenda. Y un poco a eso aspiro que podamos acercarnos en esta primera parte de la revisión de la complejidad de la agenda. El papel que juega la planeación, el papel que puede jugar, digamos, el aterrizaje de los problemas. Y ahí está entonces previsto un primer bloque que en términos de material se reflejarán en 6 lecturas que ustedes tienen ahí. Algunas, la mayoría en realidad son lecturas muy, muy cortitas. Otra, por ahí alguna más larga, pero eso digo, como que es mucho, creo que no es tanto. Esas 6 lecturas, por ejemplo, pretenden aterrizar, bueno, lo voy a ver con más detalle adelante, pero en el tema también, por ejemplo, de las capacidades institucionales para la construcción de la agenda, ¿no? Y en términos de lo que les toca a ustedes hacer, hay ahí 6 lecturas y luego una primera actividad que me gustaría que en cualquier caso la pudiéramos comentar al final, hoy mismo. Y en términos de la calificación, eso que creo que es algo de segunda relevancia aquí, pero de una vez dejarlo claro, eso va a valer el 30%. Habrá un segundo problema a analizar ahí, que es la construcción de la agenda y un poco la revisión misma de la agenda que surge de organismos internacionales y de gobiernos, donde el énfasis va a estar, también lo platicamos ahorita a continuación, un poco en la lógica misma del proceso de la construcción y de la consistencia o no que puede tener esa agenda. Ahí el énfasis va a estar en cómo realmente un problema político se aterriza en políticas, y si esas políticas tienen elementos o no en sí mismas para poder salir adelante, ¿no? O sea, el tema del aterrizaje de las políticas. Y ahí estaría yo pidiéndoles que revisen 4 lecturas. Va a haber 2 de las primeras 6 que están aquí que también van a servir para esos fines, y se pretende que todo esto ustedes lo puedan profundizar
a través de la realización de una actividad 2, la más laboriosita de todas y que tendría un valor del 40% en su calificación. Todo esto sería lo que tiene que ver con el objetivo 1 y en lo cual en lo sucesivo me voy a concentrar el día de hoy. Está el segundo objetivo que se refiere ya no propiamente a la agenda de gobierno y de organismos internacionales, sino a la forma en que actores sociales alternativos pueden nutrir esa agenda, ¿no? Y qué papel pueden tener, digamos todavía desde un punto de vista más conceptual, esos actores en el proceso de elaboración de la agenda y de las políticas públicas relacionadas con la sustentabilidad. Como decíamos antes, eso a su vez en la unidad 3 se va a analizar con mucho más detalle, con mucho más ejemplos. Digamos que esto se referiría al proceso de lo no gubernamental, pero que sí tiene que ver con la agenda pública. Y entonces el propósito ahí es analizar la incidencia que actores sociales no gubernamentales pueden tener en la construcción de esa agenda. Ahí la revisión es de 2 lecturas nada más y que ustedes a partir de eso pudieran pensar desarrollar una tercera actividad que está prevista, que también tiene un valor del 30%, y con lo cual estaríamos cerrando la unidad 2. O sea, tenemos 3, me quedo aquí con la parte central, tenemos 3 problemas por analizar: la complejidad política de la agenda por la sustentabilidad, la construcción de esa agenda desde gobierno y organismos internacionales, y la incidencia de actores sociales no gubernamentales en la construcción de esa agenda. Y para cada una de ellas hay un paquete de material por revisar y una actividad para que ustedes desarrollen. Y me quisiera ahora centrar nada más en esto, en lo que tiene que ver con esta primera parte, porque lo que tiene que ver con el segundo objetivo y esta problemática sería lo que ya platicáramos dentro de 8 días, además de recoger elementos de lo que ahora arranca, es decir, de este primer bloque, ¿no? Entonces, fíjense, estamos con el tema de la complejidad política de la instrumentación. O sea, me regreso tantito. Este rectangulito que tenemos aquí, me voy a quedar unos minutos con eso y después también revisando este otro. Y sería hasta donde llegamos hoy, ¿no? Entonces, la complejidad política de la instrumentación de una agenda por la sustentabilidad. Hay un primer una primera categoría a revisar sería la relación entre la sustentabilidad de las políticas públicas. Ustedes estuvieron viendo en la unidad anterior mucho relacionado con políticas públicas, digamos, en términos generales, y luego por ahí, si mal no recuerdo, el aterrizaje en políticas públicas y sustentabilidad. Bueno, aquí la idea es arrancar de ahí, ¿no? Ahí partimos ya las políticas públicas para la sustentabilidad. Y hay una lectura ahí que ustedes tienen, muy cortita de hecho, de Pamplona, que se refiere a la conexión, por un lado, de diferentes sistemas de acción, llama él, digamos lo que normalmente llamamos las dimensiones de la sustentabilidad, lo social, lo natural, lo económico, y luego irlo amarrando eso de cara a, o en relación a las políticas públicas.
un elemento integrador que se identifica ahí, que ustedes pues, van a poder revisar, es lo que él llama lo espacial o lo territorial, ¿no? El elemento integrador de las políticas públicas para la sustentabilidad en términos estrictamente espaciales. Y la planeación como punto de partida de esas políticas. De ahí entonces lo que se plantea como una forma de construir una agenda en donde tengan cabida los problemas públicos y soluciones factibles para esos problemas públicos que tienen que ver con sustentabilidad. Al final aparece por ahí también esa lectura, un concepto que creo que puede ser útil en este caso, de la ciudadanización de los problemas públicos que tienen que ver con la sustentabilidad. Entonces esa sería una primera lectura de conexión con lo que se estaba viendo antes, ya en la idea, digamos, de política, sustentabilidad, políticas públicas y sobre todo el tema de la planeación de las políticas públicas, los actores de las políticas públicas. Después hay una segunda parada que creo que puede darse muy bien a través de uno de los materiales que está ahí, que forma parte del reporte GEO 6. Ustedes seguramente conocen esos reportes GEO. Esta es la 6ª versión y se publicó hace no mucho tiempo. Son reportes como, digamos, para quienes no los conocen, supongo que todos los conocen, los reportes, digamos, el estado del medio ambiente en el mundo y lo que hasta ahora se ha hecho y lo que se presenta como problemático todavía, ¿no? Un poco es la idea y ustedes sabrán que son unos tabicotes así muy grandes. Esta es la última versión, GEO 6, y creo que aquí el resumen, le llaman ellos resumen para tomadores de decisión, una cosa así, que ese ya está publicado también en español. Eso puede ser una buena forma de abordaje de esta cuestión de la complejidad política de la agenda por la sustentabilidad. Entonces, ahí lo que les estoy pidiendo es que ustedes revisen ese resumen, que tiene una parte pues, muy de indicadores ambientales, digamos, de tendencias observables en relación a problemas ambientales, pero que me interesaría ahí que pudieran ustedes revisarlo con los, digamos, poniéndose los lentes de lo que implica en términos de políticas, ¿no? Entonces, por un lado, se presentan ahí las relaciones entre problemas ambientales, o, sí, digamos, problemáticas, algunas de las problemáticas ambientales contemporáneas a nivel mundial más importantes y su vínculo con causas o impactos sociales, ¿no? El vínculo entre lo ambiental y lo social, que si se acuerdan también formó parte de una de las actividades de la semana introductoria del módulo. Y luego también está la parte de las tendencias ambientales en algunos de los principales problemas, se plantean indicadores, versus lo que eso significa en términos del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Hay un apartado también de las tendencias entre problemas ambientales y problemas de gobernanza, para entrar ya al tema que ustedes vieron, supongo, de la gobernanza. Luego hay una parte importante que ustedes la pueden revisar y hacer una valoración crítica, si es el caso, donde entra el tema de la eficacia, ¿no? O sea, ¿en qué sentido logran, ¿no? Creo que podríamos traducirlo así, en qué sentido las políticas ambientales logran sus propósitos, qué tan eficaces son para eso? Entonces, en este reporte de GEO 6 hay un espacio bastante grande con respecto a la eficacia
que han tenido y a las propuestas o digamos, a propuestas para una mayor eficacia de las políticas ambientales. Aquí hay un primer acercamiento introductorio, bueno, no introductorio, sino muy genérico, porque acuérdense que estamos hablando del resumen del documento, pero después también nos vamos a acercar con más detalle a esa parte específicamente. Y luego ahí en este documentito aparece también una sección dedicada al papel de las innovaciones, no innovaciones tecnológicas propiamente, sino innovaciones de carácter sistémico, dice ahí, ¿no? Transformaciones sistémicas, que en algunos casos se refieren a transformaciones institucionales que se requieren para llevar adelante una agenda ambiental. Y también el tema de qué papel juega la disponibilidad y la difusión del conocimiento en esto. Bueno, una tercera estación sería, una tercera estación sería, ahora sí, centrarnos en lo que se refiere a la propuesta metodológica que da, en este caso, quien es responsable de la publicación, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es decir, un organismo internacional que incide en la agenda ambiental, en la agenda de la sustentabilidad ambiental, y que en este caso hace una propuesta metodológica de las políticas públicas, cómo se podrían fortalecer las políticas públicas para la sustentabilidad ambiental. Y hay todo un capítulo, el capítulo 11 del documento, ya no del resumen, sino del documento amplio, que se refiere a esta propuesta metodológica. Y esa sería la tercera estación, el tercer documento que les pido que revisen, donde por un lado se plantea el tema de un diseño realista de políticas atendiendo a su eficacia, el papel que tiene la difusión que puedan alcanzar las políticas, el tema de la estabilidad versus la flexibilidad permanente que pueden tener las políticas, el tema de la mezcla de políticas y de cómo entre sí necesitan estar, a final de cuentas, alineadas, ir en la misma dirección, el tema de qué criterios deberían de tomarse en cuenta o se pueden tomar en cuenta para evaluar la eficacia o efectividad de esas políticas, el tema de la transversalidad de la agenda, o sea, digamos, las implicaciones de sustentabilidad ambiental que salen o que van más allá de la agenda propiamente ambiental, que tienen conexiones, por ejemplo, con la agenda social. El tema de los beneficios paralelos o co-beneficios económicos y sociales que se vuelve importante que tengan las políticas ambientales, y el tema del involucramiento de distintos tipos de actores, ¿no? Hay entonces, digamos, toda una propuesta metodológica sobre la cual creo que vale la pena detenerse, revisarla y dar también una opinión. Esa sería... fíjense que aquí estamos muy centrados en la parte, digamos, más técnica y de factibilidad de las políticas. No quiere decir, porque no suene tecnócrata, no quiere decir que nos olvidemos que la definición de la agenda también tiene un componente estrictamente político, más en la lógica del poder, los actores, los intereses, la factibilidad real de incidencia, etcétera, etcétera. Pero aquí esta parte ciertamente está más centrada en, digamos, cómo hacer que las políticas funcionen mejor, ¿no? Entonces, en un sentido mucho más técnico del problema. Esa sería entonces la tercera estación. La cuarta estación aquí se refiere a las capacidades institucionales. ¿Qué papel juegan las capacidades institucionales en la agenda por la sustentabilidad? O sea, más allá de lo que se defina como que hay que hacerlo, ¿qué papel juega el hecho de que
las instituciones que tienen que hacerlo, instituciones, no necesariamente se refiere a instituciones gubernamentales, aunque aquí el análisis que se va a tomar, el análisis de caso, sí se refiere a las instituciones de gobierno, qué papel juegan las capacidades que ellos puedan tener, ¿no? Y ahí el análisis de caso que vamos a tomar como referencia es la política climática en la Ciudad de México. O sea, ¿qué papel han jugado las capacidades institucionales que tienen los actores gubernamentales responsables de llevar a cabo la política climática en la Ciudad de México en la ejecución para que esta agenda realmente tenga lugar? Y ahí les voy a pedir que revisen tres lecturas, no muy largas. Una es la propuesta metodológica para hacer la evaluación de las capacidades institucionales mismas. El otro está más centrado en cómo se ve la capacidad administrativa de la Ciudad de México para hacer frente a esa agenda. Y la otra parte está más centrada en el análisis de la capacidad financiera, o sea, de la posibilidad de allegarse recursos financieros para atender esa agenda local de respuesta al cambio climático. Entonces, esta estación se refiere a qué papel juegan ahí las capacidades institucionales. No es nada más entonces un tema de qué se define como relevante, sino qué tanto se tiene como, o sea, con qué se cuenta para efectivamente poderlo ejecutar, ¿no? Bueno, este ya es el segundo problema. ¿Se acuerdan que hablamos de dos? Uno de la complejidad de la agenda y otro ya en el proceso de la construcción de la agenda por parte de gobiernos y de organismos internacionales. Esto es entonces el segundo de los tres problemas que en esta unidad vamos a revisar. Y aquí, por un lado, la idea es analizar los contenidos de esa agenda. Es una revisión, claro, muy a vuelo de pájaro, pero tener esa perspectiva de los contenidos de la agenda ambiental de hoy en día son cosas que algunas de ustedes las saben ya muy bien, ya habrán profundizado, estén profundizando en ellas. Y ahí, por un lado, ¿cuáles son las propuestas surgidas del contexto internacional? Ahí nos va a servir entonces lo que revisamos a través del documento GEO6 de PENUMA. Es decir, la revisión del documento de PENUMA tiene el propósito de adentrarnos un poco en la complejidad de la construcción de la agenda y también revisar los contenidos de la agenda. Y luego, en un segundo momento, la revisión de las políticas públicas nacionales, en este caso, en relación a México, ¿no? Y aprovechando la coyuntura de la aparición del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal mexicano, que acaba en realidad de surgir, aunque llevamos ya más de año y medio de gobierno, acaba de surgir, acaba de hacerse público hace cuestión de un par de meses, a lo mejor ya hasta lo conocen, el programa sectorial. Entonces, disectar un poco o profundizar en la revisión de qué es lo que dice y cómo está construido el programa sectorial. Ustedes ya revisaron el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, el programa sectorial tendría que ser la expresión en un siguiente nivel más específico, más centrado en la parte estrictamente ambiental y de recursos naturales, de lo que se supone que un plan nacional tiene que contener. Entonces aquí estamos en un segundo nivel de la planeación, el que se refiere al sectorial, ¿no? Y donde, por cierto, hay que decir que también hay otro tipo de programas, algunos ya publicados y otros que no sé por qué todavía siguen sin publicarlos, que algunos ya están listos, pero no los han oficialmente publicado, que también tienen relevancia en términos de sustentabilidad. Un programa especial de cambio climático, hay un programa nacional hídrico, y hay otros más. Aquí nos vamos a centrar en primera instancia en el
programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales, pero también en algunos casos les voy a pedir, en algunos, digamos, van a tener ustedes la opción de elegir entre el programa sectorial de energía y también el programa, ese no es un programa sectorial, es un programa ejecutivo, digamos, el programa Sembrando Vida, del cual se platicó también durante la semana introductoria. Entonces, los contenidos de las políticas públicas nacionales. Y luego, además de lo que son propiamente los contenidos, la revisión de algunos, no les diré yo que nos dé tiempo para ser exhaustivos, pero sí algunos de los aspectos relevantes en la ejecución. O sea, que pudiéramos poner un poco la lupa en la problemática misma del aterrizaje, de la ejecución de las políticas públicas relevantes para la sustentabilidad. Y aquí lo que les estoy yo pidiendo es que se echen un clavado a 3 distintas formas de analizar eso. Uno, el tema de la consistencia que pueda haber entre distintas agendas sectoriales del gobierno federal mexicano. Vamos a tomar, lo acababa ya yo de decir, por un lado, la política social encarnada en este caso en el programa Sembrando Vida, este programa de reforestación y de, digamos, de agroforestería que está impulsando el gobierno federal, con propósitos, digamos, desde la política social, lo está impulsando. Cruzar esto con el programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Para tratar de ver esa consistencia entre agenda social y agenda ambiental. Y la otra opción, como no nos da tiempo de ver todos, porque sería un poco, me parece, sobrecargado, pero a elegir también la opción de analizar la consistencia entre la política ambiental, el programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales, versus la política energética encarnada en el propio programa sectorial de energía para este periodo de gobierno. Entonces, consistencia entre distintas agendas sectoriales. Una segunda forma de análisis, la complementariedad o al revés, los contrastes, los conflictos que puedan existir eventualmente entre los criterios para el diseño y evaluación de políticas propuestos desde el ámbito internacional por el PNUMA, esos que ya vimos antes, de lo que estuvimos hablando antes, y en contraste, los que se plantean en el programa sectorial del gobierno federal mexicano. ¿Qué complementariedad, qué contrastes, qué podemos sacar de un comparativo entre esta forma de abordaje que plantea el documento GEO6 y por otro lado lo que plantea el programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales? Y finalmente, la consistencia entre los componentes mismos de la planeación y evaluación del gobierno federal mexicano. Aquí más que nada, qué tanto las estrategias se reflejan en las metas que plantean los instrumentos y a su vez las metas en los indicadores. O sea, qué tanto se logra hacia abajo plantear o ir acotando correctamente las estrategias ya en metas operativas y las metas en indicadores para evaluarlos. Ese es el tercer tipo de análisis que yo les estaría invitando a que hagan. Es decir, 3. Uno de consistencia entre distintas agendas sectoriales, pero que tienen implicaciones de sustentabilidad. 2. Un análisis de contraste entre lo propuesto para las políticas públicas de sustentabilidad en el terreno internacional y lo que está planteando el gobierno federal mexicano. Y 3. La propia lógica, la propia consistencia en la agenda del gobierno sectorial mexicano, ¿no? El gobierno federal mexicano. Bueno,
Esto, hasta aquí estaríamos llegando a la parte, digamos, de los contenidos, ¿no? De cómo está pensada esta unidad. Ya lo que tengo aquí, pero aquí me gustaría hacer una pausa, son las actividades específicas previstas para esta semana. Pero hasta aquí me gustaría ver si hay comentarios por parte de ustedes. ¿No? Veo que por aquí alguien dejó de escuchar, pero ¿se está escuchando bien ahora? Ok, gracias. Sí, todo bien. Bueno, vamos entonces a platicar de las actividades que están previstas o algo más quisieran que veamos ahorita antes de entrar. He querido como plantear la lógica de lo que ustedes seguramente se van a ir encontrando, pero tratando de darle una estructura a lo que van ustedes seguro a ir explorando, ¿no? ¿No hay comentarios? Sería importante, no tenemos mucho tiempo, pero unos minutitos de retroalimentación estaría muy interesante. Bueno, espero que sea porque... No sé por qué espero que sea, pero no hay comentarios, entonces vámonos a la tercera. Tercera parte es ya mucho más relacionado con lo que les toca hacer a ustedes, pero que me importa que quede muy claro ahorita, antes de, y cuando estamos todavía viendo en su conjunto el sentido de las cosas, y porque pues, es importante que esté también claro qué se espera de ustedes, ¿no? De ustedes. Sí les diría yo que me parece mucho más importante que lo definamos ahorita y que si hay dudas las resolvamos, qué es lo que les toca hacer, que no soy tampoco muy amigo de que lo estemos haciendo detalle por detalle un domingo a las 8 de la noche a través de WhatsApp. Mejor ahorita y para todos. Hay 3 actividades, ¿se acuerdan que les dije yo? Vuelvo a compartir la pantalla. Hay 3 actividades de la unidad 2. Esta que tiene que ver, está vinculada con 6 lecturas y que tiene que ver con el tema de la complejidad política. Otra que se nutre en parte de esas lecturas y otras 4 que tiene que ver con incidencia o participación de gobiernos, organismos internacionales en la agenda. De esas 2 me gustaría ahorita hablar. Y hay una tercera que se refiere a la incidencia de actores no gubernamentales. Es la tercera. Para esta tendríamos oportunidad todavía de platicar de esta, tendríamos oportunidad de platicar el próximo lunes. Entonces me voy a centrar en las primeras 2. Uy. Dejaron de ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya no se ve. Ahorita lo pongo ya de nuevo. Listo. Ahí está. Gracias. Entonces, miren, la primera actividad, a lo mejor ya la vieron, yo abrí el aula virtual, la unidad 2 en el aula virtual, con la idea de que ustedes fueran viendo todo lo que nos tocaba, incluso esto. La primera actividad está planteada para que con las 6 lecturas, me parece que son algunas muy cortas, que van, las que ya estuvimos platicando ahora, ustedes armen un documentito de 5 o 6 cuartillas en el que
se identifiquen, ¿no? O sea, ustedes tomando elementos de ahí que identifican como el papel, los alcances y los límites de las políticas públicas y de la planeación. Esto se debe nutrir en buena medida del texto de Pamplona del que hablamos, pero también seguramente algo de los otros. Que también identifiquen la problemática de la gobernanza y de la eficiencia o eficacia de las políticas, habría que decir más bien, la eficacia de las políticas públicas. ¿Qué tiene que ver con esto que, sobre todo a través de Geo6, ustedes van a encontrar, o a partir de lo cual ustedes pueden fortalecer también su documento? Y con respecto finalmente al papel de las capacidades institucionales, que está muy, muy centrado, digamos, que se va a revisar a través del caso de la política climática de la Ciudad de México. Entonces, 5 o 6 cuartillas no son muchas, a veces es más difícil sintetizar que extenderse más, pero creo que pudiéramos pensar un par de cuartillas para cada una de estas 3 cosas, de estos 3 incisos que les estoy yo pidiendo. Y aunque, como les decía yo, en sentido estricto ustedes pueden, no hay fechas para esto, salvo el cierre de la unidad, que si mal no recuerdo es el 2 de octubre, yo les sugiero que lleven un cierto ritmo para que no se les venga todo encima. Y en ese ritmo me puedo atrever a sugerirles que trabajen en esto entre hoy y el 24 de septiembre, que es el próximo jueves, ¿no? Y que entonces le den salida a una primera actividad. Les aconsejaría que después entonces revisen las lecturas que vienen a continuación y que complementan algunas de las que están aquí mismo y que nos van a volver a servir para hacer la segunda actividad. Sobre esta actividad no hay ningún tipo de duda. ¿Qué es lo que se necesite? ¿Qué es lo que se está esperando? No, a mí me queda bastante claro. Sí, ahí están ya las lecturas. Yo tal vez solo tendría una duda, pero respecto a la fecha. Es que en la plataforma estoy viendo que está abierta hasta el 2 de octubre, Sí. pero abajo dice fecha sugerida y es del 21 al 24. Entonces, ¿cuál es la fecha? Para estar más claros en eso. No, pues es lo mismo que le estoy diciendo ahorita aquí. Yo les sugiero que lo traten de tener listo el 24 de septiembre. ¿Hasta cuándo tienen? Hasta el 2 de octubre. Perfecto. Y va a estar abierta la posibilidad de que la entreguen hasta el 2 de octubre. Más que yo creo que si dejan eso para el 2 de octubre ya tuvieron problemas con las otras. Entonces, yo les aconsejo que hagan de cuenta que se tiene que cerrar el 24 de septiembre. Pero ya es dependiendo de ustedes cómo se quieran organizar, ¿no? Incluso si dicen quiero hacer primero la otra actividad y no sé qué, bueno, está bien, se puede. Ustedes van a tener hasta el 2 de octubre para las 3 actividades. No les aconsejo que incorporen las 3 el 2 de octubre porque probablemente no es muy realista, ¿no? Y sería una forma de hacerlo poco, yo diría, no sacaríamos tanto provecho de ello, ¿no? Porque acuérdense que la idea de estas actividades es, pues, más que nada fortalecer o llevar a que se profundice sobre los temas. Y si se vuelve una cosa de los últimos minutos, seguramente el nivel de reflexión y de profundización no es el mismo, ¿no? Entonces, por eso es que les pongo una fecha sugerida para cada uno de ellos. Pero pues ustedes organícense en función de sus tiempos y de cómo la ven y hasta el último día, el 2 de octubre, pueden entregar. Sí me temo que, insisto, que es muy importante que lo vayan haciendo desde ahora para que les dé tiempo de hacerlo bien y de realmente enfrascarse, pues, meterse a leer de veras, tomarse en serio esto, ¿no? ¿Algo más sobre esta? La idea entonces es
que con eso que nos proveen los documentos podamos un poco reflexionar y plasmar el papel, alcances de planeación, políticas públicas, gobernanza y eficacia de las políticas públicas, capacidades institucionales, ¿no? Y todo en un documentito, un ensayito de 5 o 6 cuartillas. Sí, digo, no está por demás decir que es un documento que ustedes arman, que tiene insumos de ustedes, una reflexión de ustedes, pero que la sustenten y se refieran adecuadamente a los textos de apoyo. Si quieren además revisar otros, pues por supuesto, siempre será bienvenido, pero mínimamente que revisen estos que les estoy yo acercando. Y claro, que lo citen siguiendo los criterios académicos y demás, ¿no? La segunda y última actividad, segunda y última para comentar hoy, puede ser un poquito más, es más laboriosa por un lado, si quisiera decirles, les recomiendo que sí consideren eso, va a ser más laborioso. Y por otro lado, puede ahorita ser un poco más confuso qué se está pidiendo, por eso me parece importantísimo que lo aclaremos bien ahora. La actividad 2 en realidad les abre a ustedes la elección entre dos alternativas. Nada más tienen que hacer una de esas dos. Una es la que tienen aquí como 1 romano y la otra alternativa, la que está aquí como 2 romano. ¿Cuál es la primera opción? Bueno, en los dos casos hay que elaborar un documento de 6 a 8 páginas para hacer lo que se plantea en una o lo que se plantea en la otra. Son dos opciones, nada más tienen que hacer una de esas dos. En el primer caso, lo que se pide es que identifiquen y fundamenten las coincidencias, complementariedades o bien, en el otro extremo, inconsistencias y contrastes entre dos cosas que hay aquí. Ahí sí habría que hacer las dos cosas. Quien elija opción 1 tiene que contestar tanto, tiene que incluir tanto el inciso A como el inciso B. Y el inciso A se refiere a las coincidencias, complementariedades y o inconsistencias y contrastes entre, por un lado, el programa Promarnat, le dicen Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 2019 al 2024, y por otro lado, a las líneas estratégicas que aparecen, bueno, y las metas y los indicadores que aparecen en las reglas de operación de este año del programa Sembrando Vida, que ya ustedes conocen bien. Entonces, ¿qué tanta consistencia, qué tanta complementariedad o qué problemas identifican ustedes como posible inconsistencia entre lo que se plantea en el Promarnat y lo que se plantea en el programa Sembrando Vida? Por supuesto, del Promarnat aquí lo que es relevante son las estrategias, las líneas que se planteen sobre los temas que tienen que ver con Sembrando Vida, ¿no? Obviamente. Y esa es la primera parte de la actividad para quienes elijan opción 1 romano. La segunda parte es hacer esa comparación entre el propio Programa Nacional, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y por otro lado, los criterios que sugiere para el tema de gobernabilidad y de eficacia de las políticas públicas el reporte GEO6, que ya habíamos referido para la otra parte, ¿no? Y que acuérdense ahí, GEO6 lo tenemos con dos lecturas. Una, el resumen en español de todo el documento, y 2, el capítulo 11, que está por cierto en inglés, y que es el que se refiere más al tema de la eficacia de las políticas públicas y el planteamiento mismo de cómo abordarlas o de cómo evaluarlas. Entonces, ¿qué tanto ven ustedes
que coincide o no, que hay contraste, que hay elementos parecidos, que hay elementos que no se ven para nada iguales entre lo que es el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ahí sí en su conjunto, y esto que son los criterios que aparecen en GEO6. Fíjense que eso sí los lleva a revisar con más cuidado las dos cosas, entonces sí hay que dedicarle tiempo a esto. Y ese sería el inciso 2 para quienes elijan la primera opción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Para quienes elijan la segunda opción, de lo que se trata es de argumentar en el documento de 6 o 8 páginas si las acciones contenidas en el propio Promarnat, en el medio ambiente, en relación al sector energético, y ahí, para ser más específico, me refiero a las acciones, ahí les pongo los numeritos, si son pertinentes en sí mismas, y si las metas, en particular pongo unas, parecen suficientes y adecuadas para evaluar el cumplimiento de las acciones que el mismo contiene en materia de mitigación del cambio climático. O sea, eso se refiere al tema de la consistencia interna del documento, ¿no? Revisar con ojo crítico qué tanto las estrategias, con las acciones, con las metas y con con las metas coinciden. Parece que hay elementos de sustento, de coherencia interna, digamos, en relación a la parte de energía, ¿no? Y la segunda parte, el segundo análisis se referiría a qué tanto el programa sectorial de energía, que es otro documento, en particular en lo que se refiere a su objetivo 4, que es el que tiene que ver con cambio climático, bueno, le dicen transitar hacia una economía baja en carbono. No, perdón, ¿qué tanto son consistentes con el propósito de transitar hacia una economía baja en carbono? Que ese sí está en el Promarnat. Es decir, un análisis de consistencia entre la parte que se refiere a cambio climático del Promarnat, medio ambiente, y el programa sectorial de energía, particularmente en su objetivo 4, porque también la energía pues, es muy vasto y tiene muchas otras cosas, ¿no? Ahí tendría yo una duda. ¿Se podría hacer referencia también a algunas cuestiones de la reforma energética, la general de cambio climático, como para Sí, contrastar y tener ese, vaya, como para seguirle dándose esa visión crítica y sustentar justamente las observaciones que podamos llegar a hacer? si te da la vida, el tiempo y las páginas, adelante. Ok, Además, esto en sí mismo a lo mejor te va a suponer también, pues tiene su chiste, ¿no? ajá, yo lo digo porque me llamó la atención esta, digamos, escoger la versión 2, digamos, porque como mi proyecto va sobre megaproyectos eólicos y las Ah, pues transiciones tiene sustentables, más entonces lógica, claro, claro. Está más tengo un claro. poco de, digamos, ya algunas cosas, ¿no? Ya de background al respecto de... Sí, muy bien, está bien. Sí, el primero tiene que ver, digamos, con la consistencia entre la política social y la política ambiental, ¿no? Vamos Ajá, con el ejemplo de Sembrando Vida. Y la segunda opción tiene que ver más en el análisis de, digamos, la política interno. ambiental y energética, tanto en la consistencia interna del programa de medio ambiente y recursos naturales, como la comparación entre los dos programas sectoriales. Pero es cierto, es energía y medio ambiente, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces sí está ahí claro lo que hay que hacer.
Bueno, de mi parte sí, como voy a escoger la segunda, sí, me quedó bastante claro. Sale, muy bien, Dan. Yo tengo alguna pregunta sobre lo último. Sí, Rodrigo. No sé si comentó sobre la extensión de esta segunda actividad. 6 a 8 páginas, ahí está arriba. Ok, de 6 a 8 páginas. Y bueno, sí tenía otra pregunta también. Con lo de Geo 6, la verdad es que ahorita también estoy abriendo el documento y bueno, me va a tocar leerlo. Pero no sé si Sí, podamos un poquito contextualizar de dónde sale. Veo que viene de algunos otros, pues como siempre, ¿no? Algunas otras reuniones entre diferentes países, pero no sé si viene de la agenda de Río o de qué, o de las COP, no sé de dónde deriva. No, es como un reporte periódico que arma, digamos, en su calidad de organismo técnico internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, o se llama UNEP, ¿no? Es un reporte que coordina, digamos, el PNUMA, que es a partir de consulta. Hay un grupo técnico encargado de elaborarlo y de integrarlo, y lo hacen integrando información estadística y consultas con expertos de distintos países. Hay siempre un aspecto más en estos reportes que salen más o menos, híjole, yo creo como cada 2 o 3 años, hay un aspecto más como de informe, ¿no? El estado del medio ambiente mundial, digamos. Y es entonces poner al día cómo se van viendo las cosas, ¿no? Mucho en esta lógica de presión, estado, respuesta. Entonces, la presión es qué problemas ambientales se están viendo, qué tendencia, ¿no? Segundo, en qué está la cosa. Y tercera, cómo se están viendo las respuestas que se están dando en los distintos países o en el ámbito internacional. Y casi siempre tiene el reporte un componente más, digamos, de carácter como orientador de la problemática de las respuestas, ¿no? En ese sentido es que está, por ejemplo, ahora todo lo que aparece como capítulo 11, cómo se está viendo la problemática de la eficacia de las políticas públicas para la sustentabilidad, cómo deberíamos entenderlo, qué nos dice la experiencia de distintos países hasta ahora, qué parece importante. Y en ese sentido, esto es más digamos, un insumo de carácter orientador de políticas públicas para los niveles, en algunos casos nacionales y en otros casos internacionales, cuando se refiere a problemáticas digamos, ambientales globales, ¿no? ¿Quiénes participan en esto? Pues un grupo de expertos que se eligen en el contexto del Consejo del PNUMA. El PNUMA a su vez es un órgano, digamos, técnico de apoyo. No tiene, incluso se ha criticado en el pasado que no tiene suficientes dientes para tomar decisiones políticas, que es más un organismo de apoyo técnico, pero tiene un cierto peso en el sentido de que pues tiene presencia y es una opinión importante. No tiene ningún carácter resolutivo, o sea, nada de lo que aparezca en este reporte, y en un sentido estricto, nada de lo que diga el PNUMA tiene ningún carácter de acuerdo diplomático como son las convenciones, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Cambio Climático, la Convención para la Diversidad Biológica, la Convención para, ¿cómo se llama? La de suelos y de certificación, se me fue el nombre exacto. Esas sí son convenciones en donde hay representación de los distintos países, hay delegados, se vota, etcétera, etcétera, ¿no? Son órganos de decisión. Este es un órgano técnico, el PNUMA. Y como tal está
publicando un documento que se considera un documento de soporte, un documento orientador, ¿no? Pero que tiene una cierta influencia, o puede tenerla. No sé si ya con eso quedó más claro. Sí, muy amable, gracias. ¿Algo más? Ya para ir cerrando. Bueno, recordarles nada más que hay una tercera actividad en el contexto de esta unidad que nos toca ahora, de la cual ahorita no estoy hablando porque esa la podemos platicar la próxima semana. El próximo lunes nos volvemos a ver, así como ahora. Platicamos de cómo vieron ustedes, ahí será muy importante la retroalimentación de ustedes de lo que han ido viendo en el trabajo de esta semana. Trataremos de hacer también una visión general de lo que falta todavía para el segunda semana y platicaremos al detalle también de esta tercera actividad que está prevista y que si ustedes quisieran, tienen la oportunidad, también ya pueden irle entrando, ya está abierta también, ¿no? Pero es más realista, creo, pensar que van ahorita a poder más bien con estas dos primeras en una semana. Además, sí les recomiendo, no dejen que se les recorra demasiado el tiempo de estas porque después ya se volvería un poco complicado atender las tres, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y ya nada más ver si de cierre tenemos algo más. Eusebio me estaba comentando que Ujú. quedó pendiente que se nos proporcionara el porcentaje de valor global de las tareas, o sea, cuánto valen las tareas en la escala, en la calificación total, no tanto como de la actividad, pero ya, o sea, no sé en Eusebio qué. no está aquí, ¿verdad? ¿Dónde? Eusebio no se conectó, No, no ¿verdad? se pudo conectar, no. Bueno, ya les dije que en el contexto esto valen 30, 40 y 30%, que en total pues da 100. Ese es el 100% que le toca a la unidad 2. Y a la unidad 2, si mal no recuerdo, ¿cuánto le tocaba? Eso ya estaba ahí en el manual, ¿eh? No me acuerdo cuánto es. Supongo, no lo tienen por ahí, porque eso ya estaba como comentado. Lo único es al interior de esta unidad cuánto peso le damos a cada una, ¿no? Pero lo otro ustedes ya lo tenían por ahí. ¿Alguien que se acuerde y lo comparta? De hecho, si mal no recuerdo, valen por igual todas. Y claro, hay una parte muy importante ahora de su idónea comunicación de resultados. Creo, pero estoy hablando de memoria, que es el 50% lo que hagamos aquí, el 50% los avances de la idónea comunicación de resultados. Y de este 50% creo que está partido en 4 partes iguales, si mal no recuerdo. Entonces, eso es lo... Ah, no, 5 partes iguales por la semana introductoria. Entonces, creo que son 10, 10, 10, 10 y 10. Alguien que nos lo corrobore, ¿no? Estoy casi seguro que son 10% cada uno y que entonces, en ese caso, pues, digamos que una va a valer 3%, otro 4% y otra 3%, que juntos suman el 10, ¿no? Sí, me parece que sí, todas son de 10%. Sí, yo también estoy casi seguro. ¿Sale? Vale, sí, gracias. Bueno, entonces ya estamos listos hasta dentro de 8 días. Sí, todo en orden. Muy bien. Pues ojalá que les sea útil, interesante, placentero este clavado que van a darse en una semana, esta zambullida en estos temas. Ojalá que le saquen jugo, que le saquen provecho, que nutra, que sea una buena experiencia, ¿no? Y estamos entonces platicando sus impresiones y sus, pues los elementos que puedan contribuir a la discusión colectiva sobre esto el próximo lunes, que es la segunda
sesión en vivo, en Zoom. ¿Vale? Dale, pues. ¿Algo más? No, todo en orden. Órale, que les sea padre, que les sea leve y que funcione bien. Gracias. Vale, gracias. Adiós. Gracias, excelente inicio de semana. Igualmente. Gracias. Adiós. Bye. Gracias, nos vemos. Adiós.